Soy Henry Gómez de Lima, Perú. Bienvenidos, colegas. Mis primeras palabras para agradecer a los organizadores del tercer Congreso de Cáncer de la Mujer de la Ciudad de México. Muy amables. Vamos a hablar de triple negativo y su relación con la inmunoterapia. Esta es la agenda que vamos a tomar en cuenta. La frecuencia de triple negativo en latinas es bastante importante. De cada 5 mujeres con cáncer de mama, una tiene triple negativo. Vamos de incidencias de 25% en México hasta un 17% en Costa Rica, pasando como en Perú y en Colombia, que va cerca del 20-21% de todas las mujeres con cáncer de mama son triple negativo. Por otra parte, este estudio realizado en Norteamérica, en latinas de dicha región de Texas, determinaron que las mujeres latinas con triple negativo tenían genes de mayor resistencia a los tratamientos habituales, como es la presencia del P53 mutado casi en el 100% de mujeres, que es más alto que las bases de datos ya conocidas. Por otra parte, no existe consenso acerca de cuál es la mejor clasificación de triple negativo. Existe la clasificación de 6 grupos de Lehman, de Vanderbilt, los 2 grupos de Sorley y también la una menor acotada de 4 grupos. Sin embargo, estas clasificaciones se sobreponen, se parece, pero constantemente hay 4 grupos, ¿no? Luminal de andrógenos, la inmunoactivada, los 2 subtipos basales, uno de ellos el 1 que está básicamente por los BRCA y finalmente la mesenquimal. Ahora, se ha visto que los subtipos de triple negativo no responden de forma simétrica a la quimioterapia. Actualmente en promedio, triple negativo responde más que los no son triple negativos, los basales sobre los no basales. Y cuando cogemos los subgrupos, el basal 1, que es donde se encuentran principalmente los daños de genes reparadores, como el BRCA1, tiene la mayor tasa de respuestas, mientras los que menos responden son los basal 2 o los LAR. Por otra parte, la infiltración linfocitaria, la respuesta inmunológica es simétrica. En estos grupos parece ser que en basal 1, 2, mesenquimal y el LAR sí hay una infiltración importante, bastante sensibilidad hacia la manipulación inmunológica. Por otro lado, se ha visto que los TILs incrementan la tasa de respuestas. Cuando hay un incremento de la infiltración linfocitaria, en triple negativo se alcanza tasa de respuestas hasta el 50%. Cuando es baja, 30%, o sea, sube 20 puntos de diferencia. Algo que también se visualiza en otros subtipos de cáncer de mama. Por otra parte, esta respuesta a la quimioterapia hay un beneficio en la supervivencia. En el periodo libre de progresión como en la sobrevida global también existe, y en triple negativo es evidente tanto en los análisis univariables como en los análisis multivariables. Triple negativo sí se beneficia de la presencia de infiltración linfocitaria asociada a quimioterapia. Se hicieron estudios en el MD Anderson con la plataforma de Vanderbilt de 6 categorías más una desconocida, determinándoles quimioterapia adyuvante y determinar la tasa de respuestas como la supervivencia. Vemos que los que más respondieron, como que vimos antes, el basal 1, los que menos respondieron son los LAR con 10% y que son los que son luminales de andrógenos. Pero sorpresa, la tasa de periodo libre de progresión, a que les fue mucho mejor fueron los LAR, los que no respondían porque tienen una evolución más lenta, sobreviven más. De los que les va peor son los que no responden para nada a la quimio, que son basal 2, pero que tienen una tasa por debajo del promedio. O sea que no todos responden igual, pero en contraste pueden vivir más, como los luminales, y los basal 1, que tienen una buena tasa de respuesta y una sobrevivencia intermedia. Ahora, la inmunidad que rodea el tumor es homogénea, es simétrica siempre, hay variabilidades y se ha podido determinar. El fenotipo de inmunidad desértica, o sea, principalmente donde existen daños o escapes, primero en la inmunogenicidad de los antígenos, no se reconocen los antígenos, se impide la maduración de las células dendríticas que tienen que presentar los antígenos y finalmente no se activan los linfocitos T. Es la primera etapa del ciclo inmunológico. Esto es cuando no hay en absoluto ninguna infiltración linfocitaria. Son de mal pronóstico habitualmente. El otro grupo fenotipo inmunológico es inmunoexcluido, donde principalmente hay un escape en la circulación de los linfocitos y hay una exclusión y es dependiente del estroma. Como vemos acá, los linfocitos están en la periferia de los grupos tumorales.
Y por último, el fenotipo inflamatorio, donde vemos que el linfocito no es capaz de reconocer o de liquidar finalmente a la célula tumoral. Y este es inflamatorio, donde encontramos linfocitos dentro de las células tumorales. Estos tres perfiles se caracterizan por diferentes patologías. Acá los vemos en el inflamado, que el tumor puede morir fácilmente por infiltración linfocitaria, inmunoexcluido, que los linfocitos están en la periferia de la lesión, inmunodesértico, que no hay infiltración en absoluto. Y vemos acá claramente, el triple negativo está localizado e inmunoexcluido, que habitualmente los linfocitos rodean a los núcleos tumorales. Por otro lado, no solo existe tampoco el perfil inmunológico, existen infinidad de blancos terapéuticos, como daños de vías de reparación del DNA, la vía del mTOR, la vía del RAF-MAP quinasa, los checkpoints del ciclo celular, la vía del JAK2 y otras vías. Sin embargo, esto va a ser importante, sobre todo en la tercera ola de estudios que vamos a describir más adelante. Existen más de 170 estudios con diferentes terapias biológicas que van a poder, tal vez algunos de ellos, modificar la historia natural de la enfermedad. La primera ola terapéutica son el uso de monoterapia de los ya conocidos nuestros anticuerpos anti-PD1, anti-PDL1, con el fin de obtener resultados. Acá vemos que puede marcar las células inmunológicas, puede marcar las células tumorales o puede ser una mixtura de ambas, ¿no? Sin embargo, cuando se utiliza esto, solo el 40% de los triples activos son positivos a la tinción de PD1. Y hay variación. Vemos que el primario y el metastásico puede variar. En el primario 44% son positivos y en el metástasis 36%. Y cuando se coge por órganos, esto puede bajar mucho más. En el hígado hasta un 13%. O sea, la positividad del PDL1 varía en tiempo y en espacio. O sea, dependiendo del momento que se le vaya a tomar y dependiendo de la localización. Es un marcador muy inestable y poco confiable. También vemos acá cómo se ha hecho un perfil dependiendo del tipo de las células infiltradas. Vemos en el grupo de la columna de la derecha, el primario cómo marcan un perfil de células inmunológicas y en la metástasis marca otro perfil de células inmunológicas. Entonces el PDL1 y el perfil inmunológico depende del tiempo y del espacio, o sea, del momento del tratamiento y de la localización de la metástasis. Y cuando se utilizó como monodroga, los resultados son muy tibios. Vemos a Tezo y Pembro en segunda línea, los resultados son mediocres y en primera línea como monodroga también no son muy satisfactorios. Entonces vino la segunda ola de tratamientos y este se basa en la combinación con quimioterapia. Es la que estamos viendo actualmente. Estudios moleculares in vitro donde vemos que la asociación de los anticuerpos anti-PDL1 asociados a platino podían mejorar los resultados a nivel in vitro. Después se hicieron más estudios con cáncer de pulmón y cáncer de triple negativo. La asociación con taxanos y carboplatino también podían ser promisorios para mejores resultados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la teoría? Habitualmente se dice que los pacientes que tienen tumores, que el sistema inmune es activado por la quimioterapia. Cuando esta quimioterapia no es myeloablativa, no es demasiado tóxica. Entonces, si se inicia el tratamiento, se destruye el tumor, se exponen los antígenos, se despiertan las células inmunológicas, se activa el sistema inmune y cuando ese sistema inmune nuevamente es sometido por el tumor, es cuando el paciente progresa, o sea, la enfermedad progresa y el paciente nuevamente tiene que entrar a un nuevo ciclo. La teoría dice también que si nosotros le damos quimioterapia y después le damos terapia inmunológica con los anti-PDL1, podemos mantener esa respuesta de la activación de los linfocitos y así postergar más tiempo la progresión de la enfermedad. O sea, habría una sinergia que bastante clara, podría ser interesante. Hay estudios basales como este Nivo Tonic, donde se asoció Nivo con radioterapia, con ciclofosfamida, cisplatino y doxorubicina, a dosis que no sean mielablativas, y se vio con doxorubicina y cisplatino la mayor tasa de respuestas en estas neoadjuvancias, todos asociados a un anti-PD1 como es nivolumab. Entonces empezaron los estudios más importantes, los que están marcando la pauta hoy en día,
el Impassion 130, que dio resultados hace poco en ESMO, de seguridad final, donde se randomizaron los pacientes a recibir quimioterapia con nab-paclitaxel, que es un taxol asociado a la albúmina que no requiere dexametasona, versus la misma quimioterapia más atezolizumab. Los resultados en PFS y en seguridad global fueron interesantes. La seguridad global aumentó casi 10 meses más, siendo altamente significativa, con un hazard ratio interesante de 0.62. Acá vemos los datos a 3 años con un incremento de 7.5 y el hazard ratio de 0.67. Este fue el primer dato positivo de inmunoterapia en la seguridad global en cáncer metastásico triple negativo. Sin embargo, también se presentaron en simultáneo los datos preliminares del Impassion 131, donde la única diferencia que existía era el cambio de quimioterapia. No se utilizaba nab-paclitaxel sin cortisona, sino taxol semanal, que es un estándar habitual en nuestro medio, en todo el mundo, pero que requiere el uso de cortisona. Se le evaluó la estratificación de acuerdo a los taxanos, a la presentación de PDL1 y la enfermedad visceral en hígado, pero no hubo diferencia en el periodo libre de progresión. El hazard ratio fue 1.12 y no hubo ningún beneficio de utilizar inmunoterapia. Hubo un estudio negativo por el momento. Después apareció en la presentación de ASCO el Keynote 355, donde se randomizaba también quimioterapia, la que escogiera el investigador, puede ser nab-paclitaxel, taxol o carbogensar, que todos sabemos carbogensar es una combinación de quimioterapia muy utilizada en triple negativo y además que se existía beneficios con la inmunoterapia en los estudios iniciales versus quimioterapia solo, ¿no? Los estudios preliminares han demostrado que hay un beneficio acerca del uso de la quimioterapia más de inmunoterapia con un hazard ratio de 0.65 solo en el periodo libre de progresión. Nos falta todavía los datos de seguridad global, o sea, es un resultado preliminar. Pero ¿por qué existe estos datos contradictorios? El Impassion 130 es positivo, el 131 hasta ahora es negativo y el Keynote en este momento todavía no hay datos claros. ¿Por qué esa divergencia de datos? Puede ser que la quimio esté interesada, puede ser que la población de estudio sea también importante o es una cosa aleatoria. Acá vemos las características. La quimioterapia ha variado, también es importante todo el grupo de pacientes que no han recibido quimioterapia previo. Esto es muy importante. ¿Y qué tipo de quimioterapia previa recibieron? O sea, esta es la parte más relevante y vamos a revisarla ahora. En el Keynote vimos que los pacientes que recibían taxanos recibían mejor que los que recibían cisplatino o carboplatina con gensar. O evidentemente presumíamos que usar carbogensar podía ser mejor, pero acá el hazard ratio fue negativo. Entonces el uso de taxanos previos sí puede ser útil. Pero cuando vemos la enfermedad libre de progresión, pacientes que nunca habían recibido quimioterapia son los que más se beneficiaban. O sea, parece ser que no es suficiente ser PDL1 positivo, sino también ser virgen de quimioterapia. Y acá lo vemos claramente. Los que nunca habían recibido quimioterapia se benefician más que el resto. Entonces, muy interesante. Esto se ve en el Keynote. Y acá se repite. En el Impassion 130 vemos que el beneficio principalmente es a aquellos que no han recibido quimioterapia adyuvante y aquellos que nunca han recibido taxanos. Y los que reciben taxanos hay un beneficio pero milímetrofe. Entonces se repite el modelo. Tiene que ser PDL1 positivo y también virgen de tratamiento para quimioterapia. Y en el Impassion 131 vemos que a pesar que es negativo el estudio, el hazard ratio es ligeramente mejor en los que nunca habían recibido quimio, 0.7, mientras los que habían recibido terapia previa es 0.97. O sea, sí hay beneficio. Parece ser que la inmunoterapia tiene que ser administrada en pacientes vírgenes. Y acaba con esto, la neoadjuvancia. Todos sabemos que damos neoadjuvancia a pacientes de novo, recién diagnosticados. Acá están los estudios de Pembro con SPY2. La tasa de respuestas van de quimio, respuestas completas patológicas, quimio solo con taxol, 20%,
Keytruda o pembrolizumab más trastol, 60%, o sea, 40 puntos más. Evidentemente es porque es un grupo de pacientes que son sensibles al tratamiento. Acá vemos aquí 522, los datos de carboplatino, ¿cierto? De doxorubicina más ciclofosfamida, más menos pembrolizumab. Y la tasa de respuestas era mayor para los que reciben inmunoterapia. Y, oh sorpresa, también se beneficiaron los que eran PDL1, 68 por 54, con un delta de 14%. Y los PDL1 negativos, también beneficios, 18, un delta de 18, de 45 versus 30. O sea, cuando el paciente son de nuevo, inclusive no interesa el PDL1. Y llegamos al punto que el PDL1 es un marcador espacial y temporal, o sea, que puede hacer que no sea un buen marcador para determinar. O sea, mientras más virgen es la enfermedad de tratamiento, mayor eficacia y puede hacer que sea más importante que la presencia de PDL1. Ya cabe una expresión. Evidentemente, los que eran negativos se benefician también de la sesión de quimio con inmunoterapia y mientras más se expresa, el beneficio es mayor. Y la supervivencia es mayor también, los que recibían inmunoterapia. O sea, está claro que los pacientes, mientras menos tratamiento hayan recibido, el beneficio es mayor de la inmunoterapia con quimio. Acá está el estudio de carbo con más nab-paclitaxel más atezolizumab. Vemos que hay beneficio con el PDL1 positivo, pero el PDL1 negativo no se visualiza. También hay estudios en enfermedad residual que están en proceso, porque en la adjuvancia lo que más vale es la enfermedad residual, como hemos visto. Y acá, usando el modelo CRATE-X, vemos que hay protocolos que dan tratamiento de adjuvante y si queda enfermedad residual se va a randomizar a pembrolizumab versus observación o avelumab por un año versus observación. Esto es importante porque va a marcar una pauta, siendo tal vez el factor pronóstico más relevante hoy día en la adjuvancia, en el triple activo, la enfermedad residual. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la tercera ola de estudios? La tercera ola va a venir por el lado de estudios que ya no van a ser quimio, sino va a ser multitario, o sea, varios blancos. Acá tenemos el uso de inhibidores de ciclina 4 y 6 más inmunoterapia y se visualiza en el laboratorio que puede beneficiar. Este estudio, donde se randomiza a usar nivolumab más abemaciclib más anastrozol, trata de determinar en enfermedad hormonal si puede tener un rol la inmunoterapia asociada a los inhibidores de ciclina 4 y 6. Por otro lado, también un área muy importante es la presencia de las mutaciones BRCA1 y BRCA2 y su asociación con la terapia inmunológica. Acá están estos datos presentados y vemos con claridad que independiente del PDL1, los BRCA responden muy bien al tratamiento y están expresados también. ¿Y por qué? Porque se activa una vía conocida, la vía STIM, que dispara una firma genómica del interferón que predispone a la activación del tratamiento con anti-PDL1. Las tasas de respuesta son interesantes, van a tener respuestas completas de 7%, 22% parciales, estabilización de enfermedad 22%, o sea, beneficio clínico 50%, muy importante. Otro estudio, usando la PARI con Durva, vemos que lo interesante, si recordamos que quimio más anti-PDL1 o PDL1 como una droga, mientras más tratamiento reciben, funciona menos, pero acá no es así. Primera línea, Durva más olaparib, 77% de respuestas. Segunda línea, 67%. Tercera línea, 70%. O sea, son respuestas que se mantienen, no importa cuántas líneas de tratamiento hayan recibido. O sea, la asociación de un inhibidor PAR más un anti-PDL1 puede ser una estrategia muy interesante para el manejo de estos pacientes que tienen daño de los genes reparados, no solo BRCA. Un caso que tenemos en nuestra práctica, que hemos dado esta combinación a las 4 semanas con una excelente respuesta al tratamiento. Bueno, me despido, les agradezco a todos por esta oportunidad, les mando un fuerte abrazo y sigamos adelante luchando
y favoreciendo a nuestros pacientes con triple negativo. Muchas gracias.